Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. En otra añoranza de electricistas, como todos los lunes, volvemos a reanudar nuestro programa ya en febrero del 2021. Como hemos dicho, vamos bastante rápido. Volvemos a insistir que agradecemos al propio ESME y a Radio ESME, al equipo de integrantes que laboran ahí. Parece que especialmente a Iván Hernández, que antes me coachaba en la cabina. ¿Oyeron esa palabra? Me coachaba. En realidad es el coordinador técnico o el ingeniero técnico instrumentista en audiovisuales y ondas hertzianas. Iván Hernández, el que permitía, facilitaba que saliéramos, como se dice, al aire. Allí vamos, en las ondas hertzianas, para todos lados. Y se guarda, por supuesto, los documentos en la nueva modalidades internauticas, YouTube o Facebook. Ni modo, esas sí son palabras extranjeras, por Facebook, libro cara, no sé cuál sería la traducción correcta, y YouTube, no sé si obvio ha de ser tu canal, por las formas y maneras con que se realizan las cosas. Entonces tu canal está más interesante que Facebook, excepto que Facebook se acuerde de aquellas cosas muy juveniles, casi de niñez, donde la manera de comunicarse entre las personas era pasar un cuadernillo dándose recados. Era un libro y cada quien exponía cosas, chistes, noviazgos, chismes, y era un libro de cosas entre compañeros de clase. No sé cuál sea la traducción, pero podría ser. Bueno, Radio ESME, la labor más importante, además de cuando estábamos en cabina, estar ahí, darnos tono, luz, sonido. Y ahora pues se reciben nuestros videos y ellos se encargan, yo mando 3 o 4, los unifican, si ponen música la ponen, la introducción por supuesto, en fin, hacen una maravilla tecnológica, lo cual seguimos agradeciendo desde hace ya más de 2 años, como dije la vez pasada. Perdón, bueno, estamos en la siguiente añoranza que dijimos, vamos a hablar del Pacto Obrero Industrial. Es un pacto, en realidad la hipótesis es que lo propone el gobierno para que haya paz social, lo cual es sencillo y claro lo que se propone, que los conflictos obreros patronales desaparezcan. Básicamente lo que está diciendo es que a los obreros, dure la guerra, durante este periodo de guerra, lleven tranquilamente sus negociaciones de contrato colectivo o de cualquier tipo, aumento salarial o violación, lo que fuera. Propiamente lo que les está pidiendo es que no hagan huelgas. Esa es la llamada en especial. Y eso es lo que conflictúa sobre todas las cosas, pero comentábamos, es tiempo de guerra, todo se pone crítico, como ahora, en estos tiempos de pandemia, un poco más grave, porque si bien la economía nacional
va a tener crisis, en realidad de alguna u otra manera le va a permitir impulsar otro tipo de, llamemos, de productos, de producción, de mercancías, porque ante la falta, ausencia de relaciones comerciales grandes con quien ya sabemos siempre en nuestro país norteño, con el que tenemos la mayor parte de la frontera y las relaciones comerciales y económicas más fuertes, es lo que nos pasa es precisamente que esa relación de alguna manera benefició a México porque le permitió, ante la ausencia de o el peligro de ciertas mercancías, reducir esa dependencia y hacer crecer, insisto, algunas manufacturas, algunas partes, algunas industrias como el acero. Cuando se proyecta, por ejemplo, las plantas de acero en Lázaro Cárdenas, Altos Hornos, en fin, incluso es la década donde propiamente Comisión Federal de Electricidad va a crecer. Digamos que unas por otras le va a beneficiar la guerra mundial al México, sobre todo, claro, sobre todo por eso, porque no participa propiamente de la guerra. No estamos ni en cierta, bueno, en forma directa realmente en guerra. Estados Unidos, comentaba yo, que entró porque le atacan Pearl Harbor, y esa guerra que era europea y asiática se convierte desde ese momento en ligada al continente americano, porque Brasil, por ejemplo, Argentina van a tener de alguna manera, bueno, van a tener una parte de vinculación un poco más directa con la guerra. Son pocos los países de América Latina que van a participar justamente en la guerra. Y de América del Norte propiamente es Estados Unidos, y aunque siempre hemos dicho que México pertenece a América Latina, en esta ocasión le va a corresponder, comentábamos, por ciertas situaciones. O sea, 1940 ya está iniciada la guerra, hay cambio de gobierno, Cárdenas deja el poder y se esperaba sobre todo que hubiera una presidencia que diera continuidad al proyecto cardenista, ¿no? Todos en términos de las fuerzas políticas que estaban en derredor de Cárdenas, sabía que iba a impulsar, que iba a tratar de proponer a quien continuara en este proyecto cardenista de gobierno. Sin embargo, como todos supimos, no ocurrió, y quien queda va a cambiar radicalmente toda la política que había llevado a cabo. ¿Por qué ocurre que México tiene que participar? Les decía yo que todo el mundo estaban enterados por los periódicos y la radio, en ese momento los medios de comunicación más importantes, de las noticias que estaban sucediendo en Europa. Eran alarmantes, muy lado, pero estaban del otro lado del charco. Pero en mayo de 1941, Alemania hundió 2 barcos petroleros de México. El Potrero del Llano se llamó uno y el Faja de Oro el otro. Con este asunto, con estos hechos, con este ataque a los barcos mexicanos, es que declara la guerra México-Alemania. Y entonces tuvieron que participar. México envió una nota diplomática a los alemanes, pero no contestaron ninguna cuestión, y fue por ese motivo el hundimiento y la descortesía diplomática que el Congreso mexicano
el 22 de mayo de 1942 declara la guerra. Y desde fines de junio a principios de septiembre, los submarinos alemanes hundieron 4 barcos más. Tuxpan, Oaxaca, Las Chuapas y Amatlán. En esa forma ya directa, quienes van a participar directamente es el Escuadrón 201, Aviación, que son los que van a participar en la Guerra del Pacífico. De ahí este famoso Escuadrón 201, porque era pilotos mexicanos comandando aviones de guerra para participar en ella. Y Ávila Camacho, pues el presidente Manuel Ávila Camacho es el que va a hacer este cambio. Pero también Manuel Ávila Camacho es que va, por ejemplo, lo primero que hizo de inmediato es quitar la palabra socialista del artículo 3 sobre educación pública. Entonces fue muy importante. También hizo una gran alianza. No sabe uno si efectivamente es producto de ir contra, pero muy probablemente sí, porque la guerra está ya después, contra las medidas cardenistas, y lo primero que hace es una alianza con la organización obrera más importante del país, la Confederación de Trabajadores de México, que justamente en esos años va a dar un viraje y va a empezar un ataque duro a los comunistas, que eran la gente de izquierda, los sindicatos de izquierda, quienes habían dado el llamado, la convocatoria y crearon la Confederación, habíamos dicho, a partir del Comité Nacional de Defensa Proletaria. En 35 convocan en 36 a crear un organismo centralizado de los obreros, una confederación, una única, que agrupara a todos los sindicatos, se crea la CTM. Hasta ahí sigue siendo un proyecto de fuerzas políticas obreras de izquierda. Sí había algunos comunistas. Sobre esto ya trataremos en otra ocasión del Congreso Constituyente de la CTM y los conflictos, cómo se dan, cómo participa el ESME, porque alguna vez ya comentamos en una añoranza que el ESME ha estado siempre con su presencia o ausencia marcando, en definitiva, la formación, el carácter de las centrales obreras mexicanas, de todas las centrales obreras mexicanas. Ya lo comentamos, luego les paso la fecha de qué día para que busquen esa añoranza. Bien, hay este viraje notorio y entre otras cosas, una de las que más sucede ya producto de la guerra y porque muchos soldados se fueron, obreros, la clase baja, el pueblo, a la guerra enviados por el gobierno yanqui. Y eso permitió, insisto, de alguna forma beneficios a México. Uno de ellos fue que se hizo un convenio de braceros con Estados Unidos, es decir, permitir que un grupo importante de mexicanos pudiera llegar a Estados Unidos para trabajar. Y entonces hubo muchas facilidades, pues ingresaron, fueron, dieron todo el apoyo posible los braceros, más obviamente los mexicanos que estaban allá, pero los mexicanos que ya radicaban en Estados Unidos, el gobierno gringo sí los hizo participar en la guerra mundial, los adscribe a su ejército y por información más o menos que se conoce, unos 15,000 mexicanos radicados en Estados Unidos fueron enviados a combate, ¿no? Más les digo, el escuadrón que sí fue armado en México para participar en la Guerra del Pacífico, que era contra Japón. El escuadrón 201
formado aproximadamente por 300 mexicanos, pilotos de combate, ¿no? También lo cierto es que en México, como sobre todo en Estados Unidos, cundió el odio fuerte, el rencor hacia alemanes, italianos y japoneses radicados en México. No había por qué, propiamente, o sea, en forma real, podemos decir que no había por qué, ni motivo, ni causa para que esto sucediera, pero se hizo. Entonces, les decía, algunos ciudadanos radicados de mucho tiempo, siempre ha habido alemanes, bueno, de otros países radicados en México, ya propiamente podríamos decir establecidos con años y propiamente podríamos decir ya o por su trabajo y en los hechos nacionalizados. Pero fueron algunos detenidos y los pues los concentraron. No sé qué tanto hayan sido realmente campos de concentración o simplemente en las cárceles. Pero lo otro que sucedió es que se habían roto las relaciones diplomáticas y económicas con Inglaterra, con Gran Bretaña o el Reino Unido debido a la expropiación petrolera y se suspende. Es decir, se retoman de nueva cuenta las relaciones diplomáticas y comerciales con Inglaterra. Eso fue. También se reanudaron las relaciones con la URSS porque habían sido suspendidas por Teshil. Y y además México se incorpora en 1944 a las Naciones Unidas, es decir, no había sucedido el asunto y sí se logra entonces que este es el contexto, digamos, las acciones más notables que hubo a partir de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Ese clima de nerviosismo, de crisis, de especulación, hizo precisamente que se hiciera el Pacto Obrero Industrial. Propiamente, lo primero que sucedió, decía yo, es que había revisión contractual con la compañía de luz y hay argumentos fuertes de parte del Comité Central, del Secretario General, para saber qué puede ocurrir en estas condiciones de conflicto, de guerra. Y ante el llamado del presidente de estar con calma, la gran postura política que llevó a cabo el Sindicato Mexicano de Electricistas fue pues solo pedir aumento de salarios sin huelga. El argumento era básico, no se va a modificar, se van a defender, el argumento era pues, van a defender todas sus conquistas alcanzadas, pero en el fondo lo que era es, digamos, dejar el contrato colectivo como estaba, intacto, y solo pedir aumentos de salarios. Propiamente, en este sentido, lo que se hace es dejar intacto, tal cual el contrato, se pasa al siguiente bienio, la siguiente revisión se hace lo mismo y en fin, toda la década de los 40, las revisiones contractuales fueron contenidas en esta perspectiva. Curiosamente, volvemos a las curiosidades de la historia, que en realidad no son ni curiosidades ni causalidades, son los hechos mismos, no son casualidades. Coincide con que quien está a la cabeza del Comité Central es Juan José Rivera Rojas. Y entonces, lo que hace Juan José Rivera Rojas
en su época de secretario general en este periodo de guerra es mucha alaraca, mucha. Desplegados, discusiones en los medios, manifestaciones, pero sin llegar a nada. Solo la revisión sencilla de los salarios. Luego platicaremos también de las conquistas, pero fundamentalmente hubo esto. Hubo dos cosas interesantes que va a lograr, entre otras el Fondo del Ahorro, pero bueno, ya hablaremos de esto. Fundamentalmente, este es el análisis de la política que Juan José Rivera Rojas va a realizar en estos tiempos de los años que le corresponden a él como secretario general. La primera no le va a corresponder a él y la posición de todos modos que va a heredar es precisamente esta, de contener el conjunto de demandas y de solo realizar el aumento de salarios, porque fue el asunto fundamental solicitado por Presidencia y llevado a cabo efectivamente en esta primera parte por Francisco Sánchez Garnica, que fue el secretario general con que le toca justo la declaratoria de guerra y quien lleva a cabo el inicio de esta política de contención. Veremos si nos da tiempo y trataremos un poco más de especificar esta relación con la empresa. Hay un documento muy interesante donde el Comité Central caracteriza políticamente las relaciones con la empresa. Pero vamos al pacto finalmente. Es en realidad un pacto entre empresarios industriales y el movimiento obrero, la clase obrera organizada de aquel tiempo. A veces se le llama pacto de unidad obrera, podría ser, pero en realidad es un poco en las relaciones de producción, las relaciones laborales. Bueno, dice así el famoso pacto de esa época. Las centrales de trabajadores, las federaciones independientes y los sindicatos industriales autónomos, firmantes con el objeto de evitar luchas obrero-patronales e intergremiales. Acelerar la producción y robustecer la unidad nacional. Durante el periodo de emergencia provocado por la guerra entre México y Alemania, Italia y Japón, el eje se le decía entonces, suscriben un pacto de unidad bajo las siguientes bases. Entonces es el eje contra la alianza, la fuerza de la guerra que se va a llamar por muchos nazi-fascista es Alemania, Italia y Japón. Las potencias fuertes contra estos, sin duda, es Inglaterra, la Unión Soviética o Rusia como le conocemos ahora, o siempre le hemos conocido, se nos ha olvidado que es la Unión Nacional de Repúblicas Socialistas, la URSS, y Estados Unidos. En realidad esas son las potencias que sí están en guerra. Primera base, liquidación de las pugnas intergremiales y eliminación de todos aquellos casos y elementos que traten de provocar o ahondar diferencias, debiendo intervenir en la Secretaría del Trabajo como árbitro en los conflictos que pudieran suscitarse. Es decir, primer elemento, eso que podríamos denominar la lucha por la democracia sindical se suspende, porque va justo contra las pugnas intergremiales o de aquellos
casos y elementos que profundicen diferencias. Es un asunto intergremial. En santa paz. Segunda base. Cooperación en la batalla de superación económica mediante eficiencia y disciplina. Es decir, pleno apoyo a la producción económica. La economía en calma. Todas las organizaciones sindicales van a apoyar la superación económica. En este sentido, aparentemente, todo el mundo apoya, todo el mundo en calma, no debería de haber de ninguna parte ninguna especulación. Podríamos decir, buenos salarios y nada de inflación. Podríamos decir, pero no sucedió. Base tercera. Reciprocidad entre las centrales para la ocupación de sus respectivos elementos en los centros de trabajo que controlan. Extraño, pero bueno, van a ser, no se entiende la palabra reciprocidad, no sé si quiere decir igualdad, equidad, para todos los obreros afiliados a los centrales y sindicatos que están firmando el pacto. Pero bueno, es algo así, si se portan bien, los trataremos bien. Ya veremos. Base 4. Suspensión de huelgas y política de avenimiento en los conflictos obrero-patronales, acudiendo al arbitraje en los casos difíciles. Bueno, de principio, como prolegómeno, se decía ya que la Secretaría del Trabajo iba a intervenir como árbitro. Eso quedaba claro. Es el marco de las bases. Y aquí queda claro, de nueva cuenta, arbitraje en los casos difíciles, es decir, no huelgas durante estos años de guerra o avenimiento en los conflictos y si acaso arbitraje directo para las cuestiones difíciles. Es muy claro. Creo que este es el punto central. Pudiera ser el anterior, este de todo el mundo comprometido con la economía para que esta crezca, florezca, de tal manera que no haya posibilidad alguna, entiéndase bien, de parte de los trabajadores. La calma, la eficiencia y la productividad se pide a los trabajadores y que en los sindicatos no hagan nada, quietos, todos quietos. Quinto, base quinta, luchar unidos por el mantenimiento de las conquistas obreras. Bueno, ¿qué podemos decir? No dice mejoramiento, aumento, no. Lo que se tiene, que no se pierda. Ese intento de decir mantener las conquistas obreras plantea como una serie de conflictividad posible que aprovechando la guerra y tendríamos que revisar caso por caso esos sucesos. En los hechos realmente no va a aumentar y temen que con motivo de la calma pudieran quitarle las conquistas obreras. Esto refleja más bien una especie de temor de la clase obrera ante la burguesía patronal y capitalista. Luchar unidos por el mantenimiento de las conquistas obreras. Base sexta. Propugnar por el abaratamiento de la vida y el mejoramiento de las condiciones generales de trabajo. Pero pueden luchar porque bajen los precios de los alimentos o de todas las mercancías, alimentos o manufacturas. Pueden incluso luchar por mejorar sus condiciones de trabajo, pero con calma, sin movilizaciones,
sin fracciones, sin fricciones, sin movilización obrera. Habrá que ver si es posible. Es claro que lo que se está haciendo es procurar la calma absoluta en todas las relaciones sociales de producción o en todas las ramas de la economía, cuando intervengan, como decían en la ley, los factores de la producción. Séptima base. Formación de comisiones tripartitas para el estudio de los problemas de emergencia que se susciten. Desde los inicios ya estaba planteada las juntas de conciliación y arbitraje, que son comisiones tripartitas, participan el Estado, el gobierno, los patrones, los industriales, los capitalistas y los sindicatos o centrales obreras. Ya existe ese tratamiento, pero aquí se amplía todavía un poco más. Para cualquier asunto, para cualquier problema de emergencia, comisiones tripartitas. A partir de aquí, y como veremos después, surge la propuesta generalizada de asuntos obrero-patronales, se convierten en asuntos tripartitos de comisiones de las tres partes fundamentales del país. Ya se me acabó el tiempo, de nueva cuenta, siempre me va a suceder. Yo no quería llegar a una tercera añoranza sobre el tema, pero lo vamos a hacer. Nos vemos el próximo lunes en otra añoranza de electricistas. Espero, bueno, ya un aviso importante lo diré el próximo lunes. Hasta entonces, cuidémonos, cuídense, cuidaos. La pandemia sigue rondando por todo el territorio nacional y por todo el territorio del globo terrestre. Cuidémonos. Buenos días o buenas tardes. Hasta la próxima añoranza de electricistas.